Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Geraldino González, quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Tobías Crespo, que, bueno, el escenario de hoy es la ley de partidos. Ya hablábamos ahorita con el diputado Ronald Sánchez, del PRM, y ahora usted que es del PLD, que es partidario de primarias abiertas, que es el punto de controversia. ¿Cuál es el ambiente? Cuéntenos. Buenos días, Percio, Geraldino, y también a los televidentes. Nosotros desde el punto de vista del Congreso estamos llamados pues, a un gran reto y un desafío que es pues, discutir, está en la agenda en el día de hoy, porque ya el Senado de la República, después de aprobarlo en 2 lecturas consecutivas y hacerle algunas modificaciones de fondo en segunda lectura, pues ya llegó allá al Congreso y está puesto en la agenda en el día de hoy para las 11 de la mañana la convocatoria con una ley de partidos políticos, una ley que tiene más de 16 años en el Congreso, que ha sido depositada por varios legisladores, pero también que la Junta Central Electoral nos convocó hace alrededor de 5 años a nosotros en un gran seminario de 3 días y consensuó los principales temas que todos los partidos... Lo que aprobó el Senado es el proyecto de la Junta con modificaciones. Con modificaciones, sí. El que asumió también el comité político. Usted sabe que el comité político asumió el de la Junta con y modificaciones. Designó una comisión para estudiarlo. Lo que está conociendo la Cámara de Diputados es el mismo proyecto con modificaciones, con las modificaciones que hizo el Senado y obviamente comparando con el proyecto original de la comisión bicameral y lo que fue el que mandó la Junta. Correcto, porque desde el año alrededor del año 2000 habían sido depositados varios proyectos. Aparte de la modificación de primarias abiertas que introdujo el Senado, de los otros cambios que el Senado produjo a ese proyecto, ¿hay diferencias en la Cámara de Diputados? Bueno, hubo una diferencia expresada, creo que antes de ayer, por Luis Abinadel con respecto al artículo que establece la obligatoriedad del padrote concurrente, pero que eso se subsana, entiendo yo, aunque puede ser retomado, cambiado por la Cámara de Diputados, con el tema de que si las elecciones van a ser simultáneas, administradas por la Junta Central Electoral, y se hace un padrón de concurrente, pues evita que una persona pueda votar en un lado y pueda votar en otro, que eso es el artículo que establecía que había que hacer un listado de concurrentes para garantizar que el ciudadano que se inscribió en un listado no pueda ser inscrito pero en otro. No se votaría con el padrón de la Junta. Ese es exacto. Si es con el padrón de la Junta, ahí se evita esa doble votación, que es una... Y se supone que cada ciudadano va a votar en el mismo lugar en que vota siempre. Sí, esa fue la respuesta que dio el presidente de la Comisión del Senado, Aristide Victoria Yet, al candidato presidencial Luis Abinadel del PRM. Diputado, ¿cuál es el procedimiento hoy para conocer la ley? Bueno, el procedimiento va a depender de lo que decida el hemiciclo. El hemiciclo es soberano. No, pero primero un diputado presenta la ley, el proyecto. No. La ley al bajar del Senado entra en agenda. ¿Por qué entra de manera en primer turno? ¿Por qué? Porque es una iniciativa legislativa priorizada, es decir, tanto la Cámara de Diputados como el Senado priorizamos 15 proyectos de leyes, dentro de los cuales estaba esa y la ley electoral. Al ser priorizada y ser aprobada en 2 lecturas en la Cámara Alta, inmediatamente pasa en la agenda del día de hoy en primer turno. Entonces, ya ahí, al ser puesto en la agenda, pues el hemiciclo, dependiendo de la solicitud de algún diputado o del mismo presidente, pues puede mandarlo a comisión. Pero como la Cámara ya participó en una comisión bicameral, ¿no considera que está hecho y simplemente tendría que valorar lo de primarias abiertas? Esa es una opción. Hay proyectos que tienen la urgencia y para salvar el tiempo, ¿verdad? Que ya se ha trabajado, un legislador puede solicitar que se conozca, que se libere de lectura, que se libere de todos los trámites y que se conozca en la misma sesión para evitar tener que perder el tiempo de mandarlo a comisión y todo el trámite legislativo que generalmente retrasa. Pero eso se puede dar hoy. Sí, se puede dar. También se puede dar que se mande a una comisión, a la comisión de partidos políticos o una comisión especial, que han estado trabajando varias comisiones allá, pero también se puede dar que alguien solicite plazo fijo, por ejemplo. Generalmente los proyectos de ley y de resolución tienen un mes de plazo, es decir, las comisiones permanentes, yo presido una de ellas, tenemos un mes para dar un informe sobre los proyectos que somos apoderados por el hemiciclo, pero en definitiva se pueden dar diferentes situaciones. Diputado,
Usted es del Partido de la Liberación Dominicana. Esta es, digamos, en gran medida una controversia que se genera en torno a dos posiciones en el PLD, es decir, primarias abiertas, primarias cerradas. Hay 34 diputados que han dicho que siguen al presidente Leonel Fernández. Hay 49 diputados del PRM, creo que del Partido Reformista hay 15, ¿no? Creo que son 9, 8 o 9, Bueno, no llegan a 15. ¿No? O creo que ellos han perdido una parte. Bueno, okay. ¿Cuáles son los posibles escenarios para que esa ley pase o no pase por la Cámara de Diputados? Bueno, ahí va a depender de la configuración que se dé dentro de la estructura que usted bien dijo de la favorabilidad o no hacia las primarias abiertas o cerradas, o el sentido común que debe primar de que nosotros ya tenemos que tener ley de partidos políticos. Es decir, al final las discusiones, si nosotros nos envolvemos en estos factores numéricos, pudiéramos estar evitando que tengamos la ley. Comencemos con los 34 diputados del PLD que apoyan al presidente Fernández. ¿Qué tan firme es esa posición o qué tan flexible es para cambiar y sumarse a la mayoría de primarias abiertas? Bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista de esos legisladores que siguen la línea del expresidente Leonel Fernández y presidente del PLD, está en una posición cerrada, incluso han dado ruedas de prensa y todo lo demás, y el mismo presidente del partido pues ha indicado esto de que no debería ser primarias abiertas. Entonces contradice también el que sean cerradas, es decir, si o es abierto o es cerrada, ambas contradicen la Constitución o no. En ese sentido, nosotros entendemos que lo que debería primar es la aprobación de una ley de partidos políticos. Nosotros entendemos que con la aprobación de la ley de partidos políticos, la clase política y la democracia entra en una nueva fase. Automáticamente se da un relevo, se da una renovación. ¿Por qué, Percio? Porque eso obliga a los partidos políticos cada cierto tiempo a hacer procesos. ¿Favorece que la ley se apruebe con primarias abiertas o primarias cerradas? Nosotros entendemos que las primarias abiertas benefician más a la democracia, benefician al relevo, benefician incluso a la calidad de la democracia, porque en definitiva cuando tú presentas el menú al electorado, es el pueblo el que decide. Cuando tú ves que en las encuestas, y la última encuesta que salió, creo que hay un porcentaje mayor que dice no sabe, ninguno, o que todavía no estaba decidido, o que posiblemente vaya y vote en blanco porque no le gusta el menú. Es por un tema de empoderamiento. Es decir, yo creo que los ciudadanos... Bueno, pero si fuésemos a sumar la cantidad de militantes que votan en una elección interna de los partidos, podríamos decir que en los partidos, para ponerlo como mucho, vote 1.500.000. No, vamos a suponer, mira, 1 millón. Geraldito, pero los ciudadanos que van a votar definitivamente llegan a 4 millones. Mira, Geraldino, a 7 millones va a llegar el padrón, va a llegar a 7 millones el 2020. Sí. Es decir, la proyección que tiene la Junta de votantes es a 7 millones. Mira qué es lo que pasa. Padrón cerrado. La pregunta es, ¿qué padrón? ¿Cuál padrón? Es decir, ¿cuál es el padrón que tiene el PLD? Ese padrón de 2,5 millones de la Secretaría de Organización, que no sabemos cuánto hay ahí. Yo soy presidente de intermedio, yo tenía 83 presidentes de comité de base en mi intermedio en los Jardines del Norte. Yo no sé cuánta gente me han metido ahí. Es decir, el PLD no tiene un padrón creíble, y eso es verdad, y lo sabe toda la cúpula, el comité político. Ahora, vámonos al PRD. ¿Qué cantidad? Y no quiero meterme en otro partido, pero hay que analizar los demás partidos. ¿Cuántos son los miembros del PRD ahora mismo? Una gran cantidad se fue para el PRM, sí. Otros volvió, algunos vinieron al PLD y otros hasta en el Reformista están. Y algunos PRDistas han formado partidos minoritarios, ¿sí o no? Y otros tan independientes como esto. Pero vámonos al Reformista. Mire, el Reformista recientemente, con 600 miembros de una comisión directiva, no sé cómo se llama, están peleando porque no saben de 600 cuántos son. Y tú entonces tú ves a Ito Bisonó y un grupo con Josecito García enfrentando en el Tribunal Electoral. Pero vámonos al PRM. El PRM, que hizo un bonito esfuerzo de democracia reciente, ¿verdad?, en los últimos meses, convocó a una apertura de padrón porque no tenían padrón, porque fue un desprendimiento de hace 3 años, tuvieron que posponer un mes, creo que fue, por un tema del padrón, y todavía no han dado el resultado de 21 vicesecretarios, subsecretarios y 21 vicepresidentes, porque en definitiva no saben contar de 100 y pico de mil, creo que fue que votaron, porque votaron muy mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos políticos son figuras privadas, pero de interés público.
y de dominio público. ¿Por qué? Manejan fondos del Estado. Mire cómo hoy salió que la Junta Central Electoral intimó a 15 partidos políticos para que hicieran rendición de cuenta de dinero que sale del bolsillo nuestro. Entonces los partidos no están dando rendición de cuenta de los fondos, pero también la decisión que tome Tobías Crespo, un regidor, un alcalde, el presidente de la República y los ministros que salen de los procesos democráticos, usted participe o no, nos afecta a todos. No sé si me entiendes. Si al final son los 7 millones que van a seleccionar de un menú que les imponemos nosotros los partidos políticos. Diputado, si no hay un acuerdo dentro del PLD, parecería que corremos el riesgo de quedarnos sin ley de partidos. Eso es lo que no debería ser. Yo apuesto a un acuerdo, a que haya la voluntad de que tengamos ley de partidos políticos. En el comité político no se pudo y se lo soltaron a ustedes. Bueno, el comité político generalmente traza, dice los estatutos, toda la línea estratégica sobre los temas legislativos. En esta oportunidad, por vez primera, el bloque de diputados del PLD llega dividido, ¿verdad? Un grupo de un lado y otro. Y en ese sentido, nosotros entendemos que quien vota es el Congreso. Es decir, al final, la decisión que tomó el comité político, aunque no hubo unificación de criterios, la votación se da allá abajo en el Congreso. Es decir, somos los legisladores quienes decidimos con nuestro voto la suerte de la ley de partidos políticos. Es un mal síntoma lo que ha estado pasando en el PLD. Por ejemplo, por primera vez un grupo de senadores se para, deja el escenario. Por primera vez el PLD no baja una línea respecto a un proyecto de ley, sino que deja libre a sus legisladores y llegamos a la Cámara de Diputados con esta división. ¿Es una mala señal? Sí, es una mala señal que nosotros la hemos estado, incluso como dirigente joven, advirtiendo de hace mucho tiempo. Yo le había dicho una vez a una coordinadora de un proceso electoral de que el comité político había perdido la capacidad de ser un árbitro creíble en los procesos internos del PLD, donde había permitido muchas cosas. El PLD siempre salía, recuerdo a Lidio Cadé, ustedes recordarán a Lidio Cadé dando los resultados inmediatamente de todos los procesos, los que iban a una segunda ronda, porque el PLD tenía inicialmente una votación que era cerrada, ¿verdad?, de organismo, luego aperturó de manera abierta. Entonces nosotros ese era el escenario que esperaba el país del PLD. Sin embargo, los últimos escenarios, el más reciente, una elección de 5 alcaldes, Percio y Geraldino, y 2 o 3 regidores. Hubo 3 muertos, 3 personas muertas en una elección del PLD, que no se sabe en qué ha llegado la investigación de esos 3 compañeros. ¿Ustedes se imaginan 4.106 posiciones que van a ser enfrentadas para el año 2020 multiplicadas por X? Cuando digo por X es a diputados, somos 190, pero competimos multiplicado por 10, casi 2.000. A regidores competirán cientos de miles a la posición de regidores vocales y vicevocales. Entonces, bajo ese mecanismo, el mensaje no es conveniente, si la respuesta es correcta. Es decir, nunca el PLD había llegado a este nivel. Y yo creo que no solamente el PLD, es toda la clase de los partidos políticos. Yo creo que esta es la oportunidad que nosotros tenemos de tener una ley de partidos políticos, una ley de reforma electoral que dé al traste con esas malas prácticas y que permita también la renovación, el relevo, porque los partidos han dejado de establecer sus mecanismos de disciplina, de mística, todos los conflictos de los partidos. No queremos respetar ni los estatutos, ni la línea de mando. Termina en la Junta Central Electoral, termina en el Tribunal Superior Electoral, y si algún ciudadano entiende que violaron sus derechos fundamentales, va al Tribunal Constitucional como último, pero no queremos dirimir nuestros conflictos dentro de los regímenes estatutarios que tiene cada partido. Queremos ir fuera a un enfrentamiento entre Percio y yo, donde nos podemos poner de acuerdo, Percio y yo. ¿Cuántos artículos es que tiene la ley? La ley en sus inicios, la que tenía la comisión, eran 77. Las modificaciones que se hicieron en el Senado provocaron, algunas eran de forma, otras de fondo, creo que terminó en 80. Y ahora mismo, aparte de las primarias abiertas y simultáneas, ¿cuál otro artículo tiene conflicto? El reciente que habló Luis Abinader, pero ya después lo demás, lo que tiene que ver, oiga, con la participación de la mujer, el porcentaje de la mujer, que era un tema conflictivo, en la parte, la juventud, eso fue subsanado. El tema del financiamiento de los partidos, la distribución de los fondos, eso fue subsanado, e incluso el tope, esa ley estableció
el cálculo de dinero, ¿verdad?, que debe tener como tope cada candidatura, diputados, senadores, presidente de la República, regidores, el tema del uso equilibrado de los medios de comunicación, todos esos elementos fueron subsanados. El tema de las primarias abiertas y cerradas, que en definitiva yo no creo que sea el fundamental, porque los otros temas tal vez tengan más importancia y sobre todo... Pero algo usted que no lo cree, pero es el que tiene el tranque. Mira, sobre todo, oye, no hemos discutido, Geraldino, el tema del régimen sancionador, de las sanciones, porque ¿de qué sirve una ley de partidos políticos si no hay un régimen sancionador? La cultura de los políticos va a seguir igual, con ley y sin ley, si esa ley cae en el terreno filosófico. Me explico, ninguna ley cambia conducta, ninguna ley crea una nueva cultura ciudadana si el ciudadano no entiende que hay un castigo. Entonces el régimen de consecuencia, la parte de sanciones que tiene esa ley va a llevar a que muchas malas prácticas de nosotros los políticos tengamos que dejarla porque hay ilícitos, incluso penales ahí. Pero eso no se establece en lo que aprobó el Senado. Sí, por eso es que digo que hemos estado discutiendo abierta o cerrada y sin embargo esa ley tiene 77 artículos. Tiene 77 artículos que no han salido a la discusión. La parte de sanción nadie la conoce. Nadie la conoce porque tal vez no ha sido el interés de que el pueblo la conozca. Pero si tú te adentras en esos 77 artículos, te vas a dar cuenta que es necesario e importante y es urgente ya que la República Dominicana tenga esa ley de partidos políticos. Hay otro conflicto ahí, que yo no sé si los senadores se percataron de eso y los diputados algunos han comentado. Los partidos políticos no eran capaces o no fueron capaces, por ejemplo, en las pasadas elecciones, y le constituye un problema cumplir con el 33% de la mujer. Ahora lo aumentan a 40%. Pero al final queda como quiera si tú eres matemático, queda como quiera un 33%. Porque si tú vas, por ejemplo, a mi circunscripción, que somos 5, al final la proporción, aunque es 40, no va a pasar de presentar 2. Pero vámonos más lejos. ¿Qué es lo que han hecho los partidos políticos? Secuestrar la democracia. ¿Por qué hemos sustituido los procesos democráticos? Si no soy yo, es mi esposa. Y si no es mi esposa, es mi hija. O si no, mi familia, o si no, hasta la querida. Y disculpe que establezca esto, porque estamos imponiendo con el dedo de familiaridad. O si no, el dedo, los acuerdos de aposento y las encuestas. Ustedes recuerdan en el último proceso que el PLD llevó candidatos por encuesta. Es decir, no queremos poner a la gente al escrutinio del ciudadano, que es el pueblo el que decide, y creemos que una encuesta puede sustituir unas elecciones donde el que gane el mejor. PLD sustituyó muchísimos candidatos por encuesta. Bueno, yo te voy a decir siendo honesto, yo no soy esposo de ninguno del comité político, no soy hijo ni hermano. Yo soy diputado por mi trabajo y por mi trayectoria. Entonces, lo que han sustituido los miembros de las cúpulas de los partidos políticos es el señalamiento por gente que sean o sus familiares o, en caso de que no sea su familiar, sus súbditos. Y eso debe ir cambiando. Es decir, la ley de partido político va a obligar a que haya una apertura de que el pueblo decida. Porque si a ti te van a poner un menú de gente que va a decidir por ti, que va a afectar tu calidad de vida, que va a tomar decisiones por ti, entonces lo conveniente es que nosotros involucremos a la ciudadanía en los procesos democráticos. Tobías, muchos de los que objetan primarias abiertas, incluyendo el sector del Partido de la Liberación Dominicana, relaciona primarias abiertas con reelección, la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? No, eso es tal vez porque el equipo que está detrás del presidente Danilo Medina entiende que las primarias abiertas son lo más conveniente y por el otro lado el equipo de Leonel. Nosotros entendemos que desde el punto de vista de las primarias abiertas lo que debe analizarse o cerrar es la conveniencia para la calidad de la democracia, para los partidos, fortalecer los partidos políticos, la formación de que esta ley sea un instrumento. Pero todo el que se está oponiendo lo que está diciendo que detrás de primarias abiertas está la reelección del presidente. Bueno, lo que pasa es que el tema de la reelección no se ha dado. Es decir, el tema que se está discutiendo en los últimos meses con respecto a la ley de partido político es ese tema de la abierta o cerrada. Lo de la reelección, por ejemplo, en el caso del presidente no ha dicho que se va a reelegir. La Constitución le prohíbe. Es decir, que es un tema que no debería estarse discutiendo ahora y el que lo esté planteando pues está tal vez poniendo proyecciones. Pero yo creo que nosotros debemos de salir ya de la ley de partidos políticos. Es decir, el Congreso Nacional debe darle a la República Dominicana un instrumento y un mecanismo que permita
una mayor calidad de la democracia, que permita fortalecer a los partidos políticos, porque han entrado en crisis. Es decir, hoy los partidos políticos todos están en crisis. Usted lo dijo muy bien, nunca en el PLD había visto ese escenario, ¿verdad?, de enfrentamiento por un tema que pudiera ser no tan trascendente, pero que ha llevado a las fricciones y a la división. Y hoy por hoy, por vez primera, pues el bloque del PLD llega dividido. Si el proyecto no pasa en la Cámara, ¿se cae? Bueno, eso es lo que no debería pasar. Yo creo que la Cámara de Diputados debería sancionarlo, aprobarlo, y si hay algún cambio, que lo puede haber, porque nosotros somos soberanos, igual que el Senado, pues que lo ratifique el Senado. Si hay algún cambio en la Cámara de Diputados, lo que manda el reglamento es que el Senado lo ratifique o no. Si el Senado no lo ratifica y entiende que no, entonces ya ahí se caería, porque ya había pasado las 2 lecturas de ambas cámaras, entonces hay que reintroducirlo de nuevo y ahí entonces perdemos todo el tiempo que hemos trabajado durante más de 16 años. Buena suerte esta tarde entonces. A las 11 de la mañana, que está en la agenda en el día de hoy, estamos convocados y que esperemos que la República Dominicana tenga ley de partidos políticos. Muchísimas gracias. Agradecerle al diputado Tobías Henao del Partido de la Liberación Dominicana. Crespo, que Henao. Había un Henao que aspiraba al alcalde del Partido Reformista. Tobías Crespo, del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y buena suerte hoy. Señoras y señores, gracias a ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.